significa precisamente más cultura y más arte. Saludos a todos nuestros lectores. Nos encontramos en el espacio habitual del Sábado del Libro. En esta ocasión, Ediciones Unión tiene el placer de presentar el título Directorio Revolucionario y Movimiento 26 de Julio, Laberinto de la Unidad en la Cuba Insurrecta de 1956 a 1959, del autor y doctor en Ciencias Históricas, Fran Josué Solán Cabrales, que con este texto obtuvo el premio UNIAC de ensayo histórico Juan Pérez de la Riva. Para la presentación del libro contamos con la presencia del ilustre profesor y doctor en Ciencias Históricas Eduardo Torres Cuevas, quien nos acompañará, porque quién mejor que él para presentar un libro como este, ya que el profesor ha dedicado su vida a la enseñanza de los porqué y los cómo de nuestra nacionalidad cubana. Sin más, le doy la palabra al profesor para que nos comente el libro y nos aborde un tema tan importante en nuestra historia como es el tema de la unidad. Bien, muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí y compartir con ustedes. Yo quisiera comenzar por decir que pocas veces me he sentido tan honrado en presentar un libro como este. No es un libro cualquiera, no es un libro más. Es un libro que resuelve uno de los temas más importantes para conocer los orígenes de la Revolución Cubana. No estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando de un tema que nos explica a nosotros mismos, a los hombres que fueron y a los hombres que somos parte de este proceso revolucionario. Y es tan importante porque muchas veces la falta de conocimiento realmente de cómo transcurrieron los sucesos, los necesarios conflictos que se presentan en un proceso revolucionario, el difícil proceso de unir las fuerzas positivas que están a favor de ese proceso, las divergencias estratégicas y tácticas que se van presentando a lo largo del periodo, las diversas concepciones en cómo se conquista el poder y después cómo se ejerce el poder. La visión del pueblo, de qué es el pueblo y cuál es su papel, son esenciales para entender las características propias de la Revolución Cubana. Es decir, es una revolución que tiene su sello propio, su cultura revolucionaria propia, sus tradiciones. Y esto forma parte de lo que permite realmente entender por qué durante tantos años y en tan difíciles condiciones la Revolución Cubana se ha mantenido. El inicio es el más complicado. Juzgar los inicios de un proceso hay que tener especial cuidado porque los tiempos no son los mismos, ni la experiencia es lo mismo. No es lo mismo cuando se empieza que cuando ya se tiene acumulado una experiencia. La dictadura de Batista fue una dictadura tremenda y también había una oposición que era la tradicional. Lo que da un sello particular al movimiento 26 de julio, al directorio revolucionario, es que representan esa fuerza juvenil que en el Moncada se llamó la generación del centenario del natalicio del apóstol. La universidad fue siempre centro también de luchas revolucionarias, viene con la tradición de la revolución del 33, algunos le llaman del 30, del 33. Y realmente la necesidad de la unidad revolucionaria no es una exigencia teórica, es un resultado práctico, es el resultado de la comprensión de los procesos revolucionarios. Lo importante y trascendente que tiene el libro de Fran Josué es que es el libro más documentado,
primero con un método de trabajo de alguien, porque este libro fue no solo Premio Unión, sino que fue el resultado de su trabajo para alcanzar el grado de doctor. Es decir, hay una metodología estricta, rigurosa en esto. Segundo, si se observa la bibliografía y las entrevistas, se podrá ver que prácticamente se entrevistó con las más importantes figuras, no solo históricas, sino también de los investigadores, como Mario Mencía, que hace el prólogo, ya desaparecido, pero uno de los compañeros que más estudió la historia del movimiento 26 de julio y del movimiento revolucionario en general. De Reinaldo Suárez, que también es otro historiador de peso, con una obra científica muy sólida. Y yo diría que todo el conocimiento que él adquiere a partir de los archivos, a partir de la bibliografía, a partir de estas entrevistas, entrevistas que no solo él las hizo, sino que se las dieron a él los que la hicieron, lo cual demuestra cómo todos apreciaron el trabajo que estaba haciendo Fran Josué. Y además agregar que no es el trabajo para un libro, sino es una investigación, yo diría de por vida, que él lleva. Este libro que se publica no tiene menos de 20 y tantos años de trabajo, de búsqueda de la información. Y lo más importante es la información que ofrece. Yo diría que este es un libro necesario, absolutamente necesario, para entender el proceso de unidad revolucionaria, para superar aquellas visiones parciales sobre el proceso revolucionario, para entender lo más genuino y real de ese proceso y no aquellas cosas de pasillo que a veces se convierten en cosas que se dicen sin ningún fundamento. Hay a veces una frase, ¿verdad?, que no es correcta y es importante. Todo este estudio que hace Fran Josué, hay interpretaciones que han sido resultado del grado de conocimiento que se había tenido, pero aquí hay un completamiento de la información. Coloca el tema en otro nivel, pero sobre todo yo diría que lo fundamental es que la lectura de este libro permite hacer un enfoque de los orígenes de la Revolución Cubana, del proceso de desarrollo de la vía insurreccional, de las contradicciones y de sus superaciones. Siempre, para terminar, hay que recordar cómo los muchachos del directorio, en su inmensa mayoría, murieron fieles a la revolución y en combate. Recuerdo alguna figura como Tony Santiago, que fue una figura importante en la lucha contra la contrarrevolución. Pienso en Tao Machín, que muere con el Che en Bolivia. Pienso en Díaz Argüelles, que muere en Angola con las tropas especiales. Y pienso en el propio Faure Chomón, que murió siendo una figura importante dentro de la revolución. La unidad revolucionaria nació ahí, pero lo importante es entender que esa unidad fue resultado de los sentimientos, del pensamiento y de la comprensión de gente que podían estar originalmente en una organización o en otra. Es muy importante también destacar que muchos compañeros tuvieron una organización y estuvieron en la otra. No era contradictorio en ese sentido. Lo que era contradictorio eran los viejos políticos, que querían rehacer lo que había antes. Un profesor universitario dijo, eso lo utilizó también José Antonio, dijo, nosotros no queremos ni lo que había el 9 de marzo ni lo que hay después del 10 de marzo. Es decir, ni la corrupción antes de Batista ni la corrupción después de Batista. Esas son parte de las cosas que unen. Y une Martí, y une el pensamiento martiano, y une las revoluciones cubanas anteriores,
que es lo que Fidel definió en el 68 como que en Cuba había habido una sola revolución. O se era revolucionario por encima de organizaciones, etcétera, o no se era. Y ambos, los militantes del directorio y del 26 de julio, demostraron que eran revolucionarios. Ese es el mérito que tiene el libro de Fran Josué. Y yo diría que para poder hablar de esta etapa de nuestra historia, es necesario leer el libro para rectificar muchas cosas que documentalmente están colocadas en la obra. Así que felicito al autor y recomiendo, y estoy seguro porque además está muy agradablemente escrito, recomiendo su lectura. Yo diría que es una lectura que a todos nos hace crecer. Como hemos visto, como hemos podido apreciar, es un libro muy importante para entender una etapa decisiva en la historia de nuestra revolución. Así que invitamos a todos los lectores, a todos los amantes de la historia, a que lean este libro, que lo busquen en nuestras librerías y que accedan a él para que tengan entonces esta información valiosa sobre la unidad revolucionaria en nuestro país. Significa precisamente más cultura y más arte.